hoy. Vamos a conversar esta mañana y ya está con nosotros el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en el estudio. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. No habíamos conversado siendo ministro, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, una vez. ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿y usted? Muy bien, muy contento, gracias. Me gusta eso, muy contento. El positivismo, además, sí. teniendo ahí a la vuelta de la esquina un feriado. ¿Para usted feriado o no? No es feriado, no. O sea, tengo que viajar y, de hecho... ¿A dónde? Vamos a Punta Arenas. A Punta Arenas. Sí, Magallanes. Ya, lo llevo un poquito menos lejos. Lo voy a llevar a Valdivia primero, ya sabes. Lo voy a Valdivia, me encanta Valdivia. Va. Voy a ir despejando algunos temas. Usted decía dígame. que la ley de humedales urbanos ha generado problemas para la instalación del proyecto Guacamayo 3, creo que se llama, 570 familias, ¿no? Sí. Y se generó este entrevero con el senador socialista, autor de la ley, Alfonso Urresti. Sí. Después salió a aclarar que esto no era un problema con él. Pero déjeme preguntarle, ¿cuál es el problema que usted detecta que tiene la ley de humedales que está afectando a Valdivia para la construcción de las necesarias viviendas que estas familias están esperando? Tiene tres problemas. El primero es que la delimitación del humedal es muy arbitraria. Básicamente se delimita un cuerpo de agua que puede variar o no hay estudios, por ejemplo, en mecánica de suelo, en todos los casos, para ver si el suelo es inundable, efectivamente implica un riesgo o el valor de la fauna, no. De hecho, el inventario de humedales, como dijo el presidente, usted lo puede ver en la página web, tiene hasta tranques de regadío como humedales. Primer problema. Segundo problema, que si usted está dentro de un humedal, y le pasó a nuestras vecinas de Guacamayo, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Y ese estudio de impacto ambiental hoy día se demora 2 a 3 años y le exige medidas de compensación que han hecho que el valor de la vivienda suba, en el caso de este proyecto en concreto, de 1.600 a 3.100 UF por las exigencias que pone el estudio. Y en tercer lugar... ¿Un estudio que es necesario o usted considera que el estudio no es necesario? Yo creo que estudios... Porque a lo mejor el problema era que no se contabilizó que había que hacer el estudio. Por lo tanto... No, porque como es un humedal... que en nuestro juicio, salió una muy buena columna del profesor Raza en el Mercurio ayer. Así es, lo comentamos de hecho. Señalando todos los problemas que tiene esta ley. Esta ley tiene que ser reformada. Y yo creo que uno no tiene que enamorarse de sus leyes, y es claro y hay bastante consenso que debe ser reformada. Pero el tercer punto es que deja gente fuera, porque define muchas zonas que no se pueden ocupar sin saber efectivamente si esas zonas tienen algún valor o no. Entonces, si yo sumo las tres cosas, por ejemplo, en el caso de Osorno, que está en la otra región, al lado, se hizo un esfuerzo muy grande, en verdad que el ministro Monte lo hizo para tener el predio Baquedano donde iban a estar 1.500 familias, y hoy día me están cabiendo 500 familias por esta restricción, y todavía no puedo ocupar el terreno por todos los estudios que me exige esta ley. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que en Osorno, en Puerto Montt, en Valdivia, sobre todo en la zona sur, pero también en Talca, esta ley lo que está haciendo está afectando a la política habitacional y está haciendo que las familias sin casa se demoren más, a mi juicio, innecesariamente, y por eso yo saqué la voz, porque yo represento a esas familias también. A ellas no representa a nadie. Y le puedo dar varios ejemplos como eso. La ley de bosque nativo también tiene un problema gigantesco, Juan Manuel. Y estuve ayer con el alcalde de San Pedro, una comuna casi rural de la región metropolitana, 500 familias, años esperando, 20 en total, pero de esos 20, 10 por un plan de manejo de bosque nativo para unos espinos que tienen en sus terrenos, y la CONAF le está pidiendo a esas familias que repongan los espinos en otro terreno que no tienen antes de autorizarle su proyecto. Ahora, déjeme preguntarle cuál es el riesgo que eventualmente se correría si no existieran todos los estudios o la ley no fuera de la manera en que está hecha de construir viviendas sobre un ecosistema que eventualmente pueda afectar a las viviendas, en el fondo, que se construyen zonas inundables, en el entendido de lo que significa un humedal, no para la absorción de agua. Es que eso sí que yo estoy de acuerdo que se debe impedir a toda costa, pero para eso se hacen mecánicas de suelo, se hacen estudios topográficos, y estos humedales no son delimitados con esos criterios, son delimitados con criterios de fauna, de flora, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy 100% de acuerdo que nosotros no podemos construir viviendas en zonas que tengan algún riesgo de inundación, porque he visto los desastres que se genera por eso. No, es un desastre y además es plata perdida. Es plata perdida, estamos con problemas en muchas viviendas de posventa, productos que se emplazaron en zonas inundables. Pero esto es otra cosa, Juan Manuel. Esto es una ley que en su reglamento para delimitar un humedal considera criterios sumamente arbitrarios y no todos los estudios de respaldo que se requieren. Y además obliga a nuestras vecinas, a nuestras dirigentes, a meterse en un estudio de impacto ambiental sin plazos, sin ninguna medida concreta que ellas sepan cuánto les va a costar este proyecto, y que termina en el fondo dejándolas fuera, quitando, o sea, en concreto, en ese caso, que generó esta micro polémica,
el principal problema que tengo yo es que tengo que esas 580 familias hoy día no tienen solución de vivienda. Usted plantea que, por lo tanto, la ley tiene que ser reformulada. Sin Sí. embargo, la discusión finalmente quedó reducida. Este no es un problema de la prensa, porque fue la reacción de la clase política, incluyendo personas que son, digamos, afines al gobierno, como la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, que le pidieron mantener un tono de respeto. ¿Cuánto de la forma cree que pudo haber contaminado el fondo de una discusión que usted plantea que es necesario tener? Mire, yo creo que hay algunos parlamentarios que tienen la piel muy sensible, ¿ya? Y que se ofenden. A ver, ahí me encantaría que la senadora Núñez mostrar esta misma alteración o preocupación por el severo problema que tenemos en Antofagasta con los campamentos y la falta de terrenos también ahí. Es un tema crítico. De hecho, ahí el expresidente Boric no cumplió la meta habitacional. Y yo le puedo decir que mi tono, que puede haber estado, yo pedí excusas si fue así, no tiene nada que ver con el tono de molestia que tienen los dirigentes con que yo tengo que hablar, o las personas con las que tengo que hablar que residen sus casas con falla. Y ahí no veo yo a los parlamentarios con la piel sensible haciendo nada. Entonces yo creo que hay un tema ahí de prioridades, Juan Manuel, de que como servidores públicos nosotros tenemos que ponernos al servicio de las personas. Y no tanto mirarnos el ombligo y ver si el tono aquel o cual o tal o cual, digamos, afecta el fondo del problema. Y el fondo del problema acá es que tenemos leyes que están muy mal hechas y que tenemos que arreglar. Y yo no veo ninguna prioridad en esa materia. Y eso es lo que me preocupa. Voy a recuperar el tema de la forma comunicacional más adelante porque no quiero perder tiempo eso respecto a otros temas que me parecen importantes. Usted dijo que la plata se acababa el 30 de abril, hoy día es 30 de abril. Sí. ¿Hay plata para mañana? No, pues. ¿Y qué vamos a hacer? Va a tener que hacer algunas resignaciones y espero que el ministro Quiró nos entregue la plata. ¿Y qué le ha dicho el ministro? Que está en eso, po. Y que yo tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió, que algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer. ¿Cómo cuáles no va a hacer? No vamos a cortar los programas de pavimento participativo. ¿Le pidió que lo cortara? Sí. ¿Y qué le dijo? O que lo revisáramos, porque él dice que la minuta quedó mal escrita. Los pavimentos participativos es un programa, Juan Manuel, que es de los más antiguos de Chile. Tiene un costo marginal en el presupuesto y es muy querido por los alcaldes porque además son los vecinos los que se organizan para poder mejorar sus calles. No, claro, saca lo mejor además del funcionamiento societario, ¿no? Porque es un trabajo muy colaborativo. Colaborativo, las familias juntan un ahorro y no, por supuesto que no lo voy a cortar. Y también quería que cortara, bueno, pidió evaluar cortar el mejoramiento de condominios sociales, que son viviendas que entregamos hace 20 años, 30 años, donde los techos hay que reponerlos. Tengo techos de asbesto que voy a reponer en esos condominios. El asbesto es peligroso y por supuesto que no lo voy a cortar. ¿Y qué le dijo el ministro cuando le respondió eso? Bueno, que no entendí, ¿qué puedo decir? Que tenemos que ver la forma en que vamos a sacar los recursos para financiar el plan de reconstrucción. En eso estamos. Ya, ahora, ¿él lo puede obligar a recortarlo? No, yo tengo un solo jefe, Juan Manuel. Se llama José Antonio Caz, el presidente de Chile. Él es mi único jefe. Yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiró es un ministro más entre muchos de los que hay, como la ministra Trinidad, Steiner, con quien hemos hecho unas labores estupendas de seguridad. El único primus inter pares, ¿sabes qué dice, no? Sí. Es el presidente de la República. Él es mi jefe. Ya, y usted le puede decir al ministro, esto no lo voy a cortar, No. pero al mismo tiempo es el ministro que le tiene que reasignar presupuesto porque hoy día se le acabó la plata. Bueno, una por otra, ¿cómo lo va a hacer ahí? Bueno, si él no quiere entregarme la plata de reconstrucción, tendrá que explicarle al país que no, por qué no lo hace, po. Ahora, ¿esa plata se la va a entregar o Él dijo que sí, que está en eso. ¿Cierto? Claro, pero yo hago mi pega, que es hacer casas, Juan Manuel. Hacer las casas, reparar casas, recorrer el país. Estamos en relación con los alcaldes. Ayer no pude ir a la cuenta pública el alcalde Matías Toledo, que me invitó. Lo lamenté porque tuve una actividad. Estoy recibiendo al alcalde de todos los sectores políticos. Voy a tener una reunión ahora con el senador Longton de la Quinta Región, con la senadora Gatica. Estoy haciendo mi pega, pero mi pega no es hacer el presupuesto. Esa es la pega del Ministerio de Hacienda. Déjeme preguntarle por alguna otra cosa. Por ejemplo, usted comprometió, si no me equivoco, son 800 viviendas en el Olivar, ¿no? En Viña del Mar. O sea, son 800 viviendas que se quemaron, sí. Claro, entre junio y diciembre de este año. Uh-huh. ¿Puede garantizar ese plazo considerando que hay recursos de protección en la Corte de Valparaíso que podrían frenar las demoliciones? Yo esperamos, mire, de las casi... La empresa esta que nosotros nos hemos querellado por 4 delitos tenía alrededor de 400 familias y son 6 las que han interpuesto el recurso. Uh-huh. 6 de 400. Las otras 394 han firmado porque acá lo complicado es que se firma un contrato entre las personas y las empresas patrocinantes, Claro. que es las que diseñaron las casas mal diseñadas,
y la constructora firma uno con la empresa que es la que construyó las casas malas. Y por lo tanto, nosotros por supuesto que vamos a perseverar y pensamos que la Corte, ya la Corte de Apelaciones falló a favor nuestro y la Suprema también pensamos que hace lo mismo. Ahora, estuve leyendo anoche el informe de la IDIEM de la Universidad de Chile que recomendaba no demoler, sino que reforzar las construcciones. No dice eso. Claro. ¿Qué es lo que plantea? No, O sea, dice primero lo más importante, que las casas tienen riesgo sísmico, sí. que hay problemas de diseño estructural y que hay problemas además de materialidades que no están preparadas para el fuego. Claro, pero lo que dice es que no necesariamente recomienda demoler, sino que reforzar. ¿Usted qué haría si se compra una casa? No, Es que yo no soy del IDIEM. Yo no estoy preguntando que un Bueno, informe yo le pregunto a usted como ciudadano. ¿Qué haría usted si su casa se quema? Ministro, No. No perdamos tiempo y no me pregunta a mí porque yo no soy experto en esto ni por lejos. O sea, yo no soy, Le voy a hacer una pregunta muy simple. No sé cambiar. Bueno, no se la voy a hacer a usted, la voy a hacer a los que están al frente. Si se quema su casa, Pero, ministro, si se quema su casa, pero usted me preguntó, déjeme contestarle. Si sí, se yo quema le su pregunto por el casa, informe técnico, es un si se informe quema su técnico. casa, el informe técnico concluye que la casa tiene riesgo sísmico, lo leyó, ¿no? Sí, lo leí, por eso le digo. ¿Dice que anoche tiene lo revisé. riesgo sísmico? Sí. Sí. Usted me está diciendo que no dice eso el IDIEM. Que No. dice, Lo que usted dijo es que el IDIEM dice que no hay que demoler. Dice que en algunos casos dice no demoler, sino que reforzar. Ya. Esos son algunos casos puntuales, pero el IDIEM concluye que las casas tienen riesgo sísmico y que tienen riesgo de resistencia al fuego. La pregunta que usted no me quiere contestar, yo se la hago al público, permítame hacerlo, es si el público aceptaría que por una casa nueva la constructora le diga, sabe que la casa me quedó debilucha con riesgo sísmico, así que se la vamos a entregar reforzada. ¿Usted cree que yo voy a aceptar eso como ministro? No, evidentemente no. Entonces las tengo que demoler, po. Ya, Esa es la decisión que tomamos. Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es que el argumento de la constructora, por cierto que ellos pueden reforzar las casas que hicieron malas, pero imagínate si yo aceptara ese argumento en todo Chile, tendría que todas las casas con riesgo sísmico, mal diseñadas, mal ejecutadas, pedir a las constructoras que me las parcharan para poder entregarlas. Eso no es lo que corresponde, Juan Manuel. Los vecinos merecen una casa bien hecha, bien diseñada, sin riesgo sísmico, y si usted leyó el informe, podrá concordar conmigo que las casas tienen riesgo sísmico severo y que tienen además una cosa que es más grave, tienen materiales que no están certificados por nosotros, tienen materiales que no resisten el fuego. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Cómo se llegó a Bueno, utilizar materiales que no están certificados? Porque tenemos 3 personas sumariadas en el Serviu y vamos a seguir con los sumarios, y acá hay un problema evidentemente de fiscalización, y lo tengo también en Rancagua. Ayer estuve allá con casas que se fueron mal entregadas, lo tengo en el Ñuble, lo tengo en Biobío. Los Servius hoy día están funcionando de forma muy autónoma. La mayoría de los funcionarios son correctos, pero en algunos casos no se hacen las fiscalizaciones, y ahora tengo 2 obras paradas grandes, una en Rancagua y la otra en Concepción, porque la empresa no fue fiscalizada adecuadamente. Ahora, usted se fijó plazos al comienzo y se encuentra, Sí. sin embargo, con estos problemas y con estas sorpresas, con estas dificultades, Sí. ¿no? Usted mismo dijo que si no cumple los plazos, el presidente lo tiene que echar. Sí, eso es una decisión del presidente. Sí, por cierto. Ahora, Sí. ¿para usted sigue vigente esa promesa en términos del plazo o eventualmente ese plazo puede cambiar, el cronograma puede cambiar, considerando esta realidad con la que se fue encontrando? Bueno, esta realidad, nunca pensé que una empresa iba a entregar casas con riesgo sísmico. Ahí me llama la atención, Juan Manuel. Fíjese que yo ayer estaba en el Mercurio en un encuentro y yo hice una pregunta abierta al público. Usted no me dejó hacerla ahora acá a los chicos del frente, pero le dije, ¿usted si compró una casa nueva aceptaría una casa mala, reforzada? Y nadie levantó la mano. Todos quieren una casa buena. Obvio, si todo el mundo va a querer una casa buena. Claro, evidente. entonces la discusión es porque la empresa dice, no, es que yo puedo reforzarla, déjeme reforzarla. No, usted hizo mal, la diseñó mal, usted se va con querella y nosotros tenemos una empresa buena que haga las casas. Entonces, obviamente no podíamos prever esto, pero mi pega como ministro es que las personas tengan casas bien, y además le quiero decir que ayer se votó la materialidad en un proceso participativo y casi el 90% escogió albañilería, que es ladrillo con hormigón, y las casas las vamos a hacer de ladrillo con hormigón, no de metales con paneles como estaban las casas anteriores. De todas las cosas con las que se ha encontrado, ¿cuál ha sido la que más lo ha sorprendido, lo ha impactado, lo ha puesto mal genio, como quiera denominarlo? Las postventas, que son las fallas en edificios nuevos que estamos entregando. Falla en los filtros, falla en los techos, falla en la escalera, personas que llegan a sus casas y los baños no funcionan, la impulsor de agua tampoco. Estamos con muchos problemas, se llaman de postventa, Sí. con demasiados. Y me ha sorprendido, y he tenido que destinar, yo diría, un 20% del tiempo, y ahora vamos a publicar un ranking de las empresas que cumplen, que tienen las mejores notas y las peores notas. Y a esas empresas que tienen las peores notas no les vamos a dar más créditos de enlace, y vamos a recomendar a las personas, como una recomendación libre del Ministerio de la Vivienda, que con esas empresas hay más riesgo de trabajar. Ministro, ¿el gobierno descansa o no descansa en Chile Vamos?
Porque el otro día el diputado Chalper mire, decía que oiga, Chile Vamos es el soporte político de este gobierno y usted dijo que el gobierno no descansa en Chile Vamos. yo no voy a meter en esa discusión, porque ¿sabe lo que pasa? Que es una discusión muy abstracta, Juan Manuel. Porque yo podría decir que el gobierno descansa en el presidente, en los funcionarios, y de hecho es así. El Estado de Chile descansa en sus funcionarios. Entonces, si yo dijera lo que usted me pregunta de forma negativa, puede ser que como la piel es muy sensible en algunos parlamentarios, extremadamente sensible, diría yo, se podrían ofender y no quiero tener problemas. Usted comprenderá con pieles sensibles. Oiga, ministro, tercer ministro mejor evaluado en la encuesta CADEM, 55% de aprobación. A pesar de las polémicas o gracias a las polémicas, que ha provocado el estilo directo que tiene usted de expresarse. Mire, la verdad que no tengo idea. Nosotros hacemos el trabajo que nos pidió el presidente. Yo trabajo para las familias sin casa y aquellas que tienen casas que están en barrios con problemas, que son muchas, incluyendo las 600.000 familias que están con casas de asbesto, con techos de asbesto. Y soy directo. ¿Y sabe por qué? Porque a mí, Juan Manuel, y esto no es de ahora, desde siempre que he trabajado en este tema, estoy en contacto con las comunidades que sufren la espera y la angustia de la espera por la casa. Por eso es que ayer recibí al alcalde de San Pedro y cuando él me cuenta que la CONAF está pidiendo un plan de manejo para relocalizar Espino, que significa que 500 familias van a tener que esperar 10 años para relocalizar un espino, así como antes tuvo un hospital paralizado por unos arácnidos o por unas puntas de flecha, yo digo, la molestia que yo puedo mostrar ahí es 1/10 de la molestia que yo recibo de las personas que tienen que vivir hacinadas por culpa del espino, o de la rana, o de los arácnidos. Entonces yo creo que esa es mi pega, de representar a esas familias sin voz, que son para las cuales yo trabajo, si yo trabajo para familias sin casa. Y hoy día, por eso es que lamento que esta discusión se centre en la forma, y no en el fondo de la ley de humedales, o del problema que tenemos en el norte, en Antofagasta, crítico, con los campamentos y con la falta de proyectos para familias sin casa. Dígame. Sí, considerando eso, la mega reforma del presidente contempla la reconstrucción y va en un paquete con la reforma tributaria. La oposición dice, aprueba al tiro la parte de la reconstrucción. Puede que el proyecto se retrase por la otra discusión, ¿no? ¿Usted sería partidario de que se separaran los proyectos para poder avanzar más rápido lo que usted necesita? No, yo necesito la plata nomás, así que el ministro de Hacienda tiene que entregármela para poder hacer la reconstrucción, y la dinámica de la aprobación del Congreso es un tema que creo que es relevante porque permite impulsar la economía y todos los ministros ya... no es un tema que nos compete a nosotros. O sea, la reconstrucción curiosamente tiene el nombre de reconstrucción, pero en realidad es una reforma, como usted sabe, miscelánea o ómnibus, o como se le quiera llamar, que tiene un conjunto de medidas, algunas muy necesarias, pero nosotros necesitamos los recursos, esa es la verdad, y los necesitamos ahora. Una última cosa, usted cuando llegó dijo que hacía auditoría a todos los programas. Sí. ¿Esas auditorías no han terminado todavía? Algunas sí, ya estamos con personas con sumario, estamos con programas reevaluados, estamos trabajando en el informe que hizo la Contralora Dorothy Pérez sobre la compra de terreno, tenemos 3 personas ya con sumario. Lamento esto porque el Ministerio de Vivienda tiene 6.500 funcionarios y la enorme mayoría no tiene nada que ver con estas irregularidades. De hecho, muchas personas que están involucradas salieron porque eran personas de confianza, así que estamos trabajando para que todas las observaciones de la Contralora puedan ser aclaradas en tiempo y forma. ¿A dónde me dijo que va mañana? Voy a Magallanes. A Magallanes. ¿Y sí. allá va a ser? Allá tenemos que ir a ver 2 temas con el senador Kusanovich, con el senador Bianchi. Uno que tiene que ver con una toma que está generando muchos problemas, y vamos a ir a ver el emplazamiento y la forma de relocalizarla. Vamos a ir a algunos proyectos, los proyectos están bastante atrasados también. Y el lunes vamos a estar en Biobío revisando la reconstrucción y viendo esta empresa que quebró ahora, que nos dejó paralizada obra fundamental en el Gran Concepción. También tengo que arreglar eso. Ministro, gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Encantado, que esté muy bien. Muchas gracias.